diarreica aguda, ¿no? El niño con enfermedad diarreica aguda es un tema que, eh, como ustedes van a ver, en realidad no debería tener participación de la imagen, pero se puso en su pensum y es un tema que tiene una duración no mayor a 1 hora. Y entonces voy a aprovechar para que en el segundo espacio recordemos, o más bien dicho, veamos el tema que no pudimos ver inicialmente, que es infección respiratoria alta, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, mis queridos amigos, vamos a comenzar. Voy a apagar de momento el vídeo mío para optimizar. Y claro, estén atentos porque trataremos de hacer algunas preguntitas interesantes, ¿ya? Muy bien, entonces voy a comenzar con este tema que es el imagen del niño con diarrea aguda, ¿no? Vamos a ver, debo advertirles que los conceptos que yo presente pueden ser evidentemente diferentes que los que ustedes pueden haber estudiado durante esta semana, pero igualmente van a aportar, me imagino que un poco con respecto a esto. Vamos a ver. ¿Qué es la diarrea? Es el aumento en la frecuencia, fluidez o volumen de la cantidad de materia fecal. Cuando hay diarrea, chicos, quiere decir que para que haya diarrea, el intestino tiene que aumentar su movilidad y expulsar de su luz su contenido. Ese es el objetivo. En otras palabras, siempre que hay diarrea, hay aumento de la contracción de la pared del intestino y esto es lo que hace que se expulse, ¿no? Este mecanismo puede ser dado por las propias bacterias y por la defensa que el ser humano hace con respecto a lo que sería la presencia de un elemento interno que le está perjudicando ese momento, ¿no? En base a esto, diríamos que las consecuencias clínicas de la diarrea van a variar desde un hecho limitado, porque hay niños que pueden tener diarrea el día de hoy sin afectación de nada más, pero hay otros que pueden tener una diarrea prolongada con mucha pérdida de líquidos y electrolitos, pueden deshidratarse e inclusive llegar a la muerte. Bien, otro detalle que hay que conocer que casi a toda edad, la causa más frecuente de la diarrea es la infección en nuestros países y es la segunda causa de procesos infecciosos luego de los respiratorios, ¿ok? Pero si hablamos de toda la infección respiratoria pediátrica, chicos, en otros países la enfermedad diarreica aguda pasa a un tercer puesto. De manera que la infección respiratoria es la número uno, la segunda, la infección urinaria y la tercera, la enfermedad diarreica aguda. Entonces, esos son datos que vale la pena conocer porque en nuestros países del desarrollo, pues seguimos con este proceso de diarrea. Les puedo decir desde que cuando yo estudié la carrera hace mucho tiempo, el cuadro de diarrea aguda es exactamente igual al que venimos teniendo hasta la fecha actual. Y eso es una situación que da pena, ¿no? Bien, el origen de la diarrea puede ser variado, ¿no? Pero cuando es diarrea de tipo aguda, es la funcionalidad del intestino, que es el cambio que producen las bacterias, ¿no? Entonces, las lesiones orgánicas asociadas a diarrea son mínimas, casi no existen. Bueno, existen, pero son extremadamente raras. Por tanto, debemos tener en cuenta que el proceso de diarrea va a ser algo funcional. Como es algo funcional y se conoce tan bien el mecanismo fisiopatológico de la diarrea, chicos, por lo general no es necesario pedir métodos de imagen en la diarrea. Pero, claro, no quiere decir que la imagen no encuentre cambios. Sí los va a encontrar, pero no está indicado imagen generalmente cuando hay un proceso de diarrea. Vamos a ver, cuando usted aborda a un niño que tiene diarrea, usted va a tener que ver necesariamente los siguientes parámetros clínicos. Número uno, la edad. Dos, tienes que ver la duración de los síntomas. Tres,
el estado general del niño, pero no solamente en el momento de la diarrea, sino el estado general de su nutrición, porque no es lo mismo un niño que tiene una diarrea de tipo, digamos, eh, que es eutrófico y que tiene diarrea, a un niño que es desnutrido y tiene diarrea, ¿no? La severidad, si es un hecho limitado o no. Y aquí viene algo súper importante. Mire lo que dice acá, tipo de deposición. ¿A qué se refiere? Si es la diarrea solo acuosa y con moco, es una cosa, ¿no es cierto? Si la diarrea tiene grasa, es otra cosa. Pero miren el parámetro que voy a señalar ahora, y es que si la diarrea es sanguinolenta, esto ya tiene otro significado. ¿Cuál es el significado de la diarrea sanguinolenta? Que la mucosa se ha lesionado. Y si la mucosa se lesiona, la sangre de los vasos que están en la submucosa, porque se desprendió la mucosa, entonces va a botar sangre junto con la diarrea y eso ya quiere decir un hecho más grave. Bien, otra situación bien importante. Mira, ¿qué síntomas o qué cuadros clínicos están asociados al niño que tiene diarrea sin momento? Mira, fiebre o compromiso de otros órganos, esto es bien importante, ¿no? Porque los niños chiquitos pueden hacer diarrea, no necesariamente porque está enfermo su tracto digestivo, ¿ok? Pero pueden hacer diarrea también porque el niño tiene enfermedad de la vía respiratoria alta o baja, infección urinaria u otras, y al mismo tiempo puede hacer diarrea. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto, ¿no? Ahora viene una parte más importante, ¿no? Si el niño está nutrido o malnutrido, por supuesto que importa, pero más importante, lo que está en rojo, si el niño llega a la deshidratación, si no se controla esto a tiempo, puede poner en peligro su propia vida, ¿no? Y otro detalle, miren, resulta que mi paciente tiene infección urinaria y yo le he dado tratamiento para la infección urinaria. Estoy controlando la infección, pero el niño presenta diarrea. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si un niño presenta diarrea porque le estoy dando yo antibióticos, hay que revisar la posibilidad de que la diarrea se deba al uso de los antibióticos. ¿Ok? Entonces, toda esa parte es muy importante en historia clínica. Vamos a ver, ¿los niños pueden tener diarrea desde que nacen? Claro que sí. Y yo quiero que vayan viendo la estadística de lo que dice, ¿no? A ver, ¿cuál es la causa más común de diarrea en neonatos? Las infecciones entéricas. Dos, es que el niño tiene afectación de otra parte del cuerpo y por eso tiene diarrea y no es infecciosa. Tres, antibiótico terapia. Cuatro, posenteritis, o sea, el niño si tuvo una diarrea, ya salió de la diarrea y se dice que si yo le alimento, eh, eh, podría ser la causa de que la diarrea se prolongue, ¿no? Vamos a ver acá, neonatos. Voy a dejar este comentario que está aquí, alergia a la leche de vaca, para preguntarles a ustedes algo. Pero vean, en los neonatos, aparte de la diarrea infecciosa, que es la primera, hay estas que son poco comunes. Fibrosis quística, enterocolitis por enfermedad de Hirschsprung, defectos metabólicos enzimáticos, colestasis, que quiere decir que la bilis está retenida, no fluye. Pero yo quisiera que vean el primer enunciado, alergia a la leche de vaca. Juan Carlos Villavicencio, ¿estás ahí presente, Juan Carlos? Soy yo, profe, estoy en la cuenta de mi papá. Ah, bueno, pues ya te tocó, mi querida. Lau, ¿qué te parece? Alergia a la leche de vaca en un neonato. ¿Qué comentario podrías hacerme? ¿Qué te llama la atención ahí? Yo creo que el término alergia está mal utilizado. Yo creo que realmente se estaría hablando de una intolerancia a la lactosa. Podría ser intolerancia a la lactosa, pero mira lo que dice. Alergia a la leche de vaca en un neonato. ¿Cuál es el comentario que tú tendrías que hacerme ahí necesario? Que no se les da leche de vaca a los neonatos. ¿Y por qué tiene alergia entonces? Y aquí hay algo que ustedes tienen que aprender.
el neonato hace alergia a la leche de vaca, no porque se la han dado, sino porque la mamá consume lácteos, no solo la leche de vaca, y el niño desarrolla una alergia a la comida de la mamá. Por tanto, cuando se dan estos casos, la dieta de la madre tiene que cambiar violentamente, quitar todos los lácteos de su dieta para que el niño pueda restablecerse, ¿ya? Y este tipo de alergia se ve con más frecuencia a medida que vamos pasando vamos viviendo esta época actual. No sabemos lo que comemos, no sabemos qué hay en la dieta que les dan a las madres y esto pasa a sus bebés. No se olviden de esta situación, ¿eh? Otro detalle, vamos a ver, pasemos un poquito acá. Ya tiene niño, es un lactante menor y va a llegar hasta la lactancia mayor. Otra vez las causas, infecciones intestinales. Y aquí se va a repetir ya el cuadro que nosotros debemos saber. A ver, mi niño tiene ahora una ira, una infección respiratoria baja o una infección urinaria. Le he dado antibióticos, puede hacer diarrea por el propio proceso de infección o por la antibiótico terapia. Puede tener alergia a proteínas y otras que son realmente raras que no vale la pena nombrarlas. De 2 a 5 años, la causa número uno, infección, también por afectación de otros órganos, intolerancia a proteínas y a carbohidratos, pero aquí se refiere ya a lo que el propio niño come, ya no es porque la madre se lo pasa, ¿ok? Y claro, yo le di medicamento y por eso le puedo considerar una causa iatrogénica, porque sí, muchos pueden tener alergia o reacciones secundarias a un medicamento, entonces hay que rotarlos. Y ahora voy a hacer una segunda pregunta para Génesis. ¿Estás ahí, Génesis? Bueno, sí. Ay, Dios. La pregunta es, oye, y esta pregunta les hago a todo el curso, ¿ya? Seguramente esto ha pasado a muchos de ustedes que estaban por terminar el semestre y, Dios mío, no me están alcanzando las notas y a lo mejor voy a tener que repetir el semestre. ¿Y sabes qué? Estoy con dolor del abdomen, me duele el colon, además estoy teniendo episodios de diarrea y estoy teniendo episodios de estreñimiento. Estoy súper estresado o estresada. Me imagino que más de uno le habrá pasado. ¿Y sabes cómo se llama eso? Colon irritable. ¿Ya? Tomen en cuenta esto. ¿Le ha pasado a usted, Génesis, esta situación? Sí, la verdad sí me ha pasado. De hecho, cada ABP que tenemos, no mentira. Pero es que sí puede ser, Génesis, Pero sí puede sí, ser porque el estrés es terrible. sí, Ahora, esto nos ha pasado a todos y nos sigue pasando. Ahora, la pregunta es, oye, ¿y en los niños síndrome de colon irritable, niños entre 2 a 5 años, por qué podrían tener ellos esta patología? igual por algún estrés, digamos, igual las mamás a veces no pueden estar con ellos, sí pueden separación, ajá, pues, o sea, no Ah, saben estar con las mamás. Y también bueno, pueden tener estrés por esta separación. bueno, y tú sabes una cosa, los niños ahora entran a su escolaridad muy tempranito. Ah, Ya sí, a de las los tres, guarderías. claro, a las guarderías. ¿Y sabes qué? Los niños son crueles con otros niños y les hacen bullying. Y los niños ya a Ah, bullying. esta época presentan colon irritable. Todo esto para que ustedes vayan sabiendo. Muy bien. Ahora, mire acá. Superó el niño los 5 años. Siguen habiendo las infecciones entéricas, pero aquí viene una edad peligrosa porque aparecen en esta edad ciertos tipos de diarrea que ya no son infecciosos y se llaman las enfermedades inflamatorias intestinales. Por suerte, estas enfermedades son no muy frecuentes en nuestro medio porque son terribles. Te voy a nombrar dos de ellas. CUSI. CUSI quiere decir colitis ulcerativa crónica inespecífica que tiene un origen autoinmune. En el intestino se hacen úlceras y estos niños pueden tener diarrea con sangre y por supuesto la enfermedad de Crohn, que estas sí son ya bien complicadas, no se sale totalmente del contexto de esta charla que estamos teniendo, de manera que no vamos sino a nombrarlas, ¿ya?
Entonces, miren ustedes, vamos a ver, infección entérica aguda. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Si hablo de la estadística, chicos, la estadística me va a decir que esta infección es más impactante durante los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque el niño tiene todavía poca capacidad de defenderse frente al ataque de los patógenos, ¿no? Y tiene mayor predisposición a tenerlos. También hay una menor respuesta inmunológica a los mismos. Y lo más importante, mire lo que dice el enunciado en rojo, tiene menos capacidad de defenderse frente a la deshidratación, ¿ya? Bien, entonces tome en cuenta esto. ¿Cómo evalúo yo la parte radiológica de la diarrea? Ahora estamos entrando entonces en materia. Dice, en la mayoría de casos no es útil la radiografía debido a que la clínica y el laboratorio y el soporte terapéutico son suficientes. Entonces, ¿para qué le tomo una radiografía? Esto no quiere decir que no encuentre datos patológicos en la radiografía, ¿ya? Entonces, si se encuentran datos patológicos, ¿y cómo lo hago? La mayoría de las diarreas, cuando se necesita hacer imagen, el estudio que yo pido es la radiografía simple de abdomen. Sobre todo cuando los pediatras ya tienen experiencia esto y les está pareciendo que en una radiografía algo, más bien dicho, que en el cuadro clínico algo no está adecuadamente o yendo con el curso de la enfermedad diarreica aguda, piden radiografías de abdomen, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar en una radiografía simple de abdomen. ¿Qué sucede cuando yo le pido a un niño que tiene enfermedad diarreica aguda una radiografía? En la radiografía de cúbito, que es la que normalmente tomamos, es decir, con el niño acostado, escúcheme bien, hay aumento o disminución de la cantidad normal de gas en el intestino cuando yo tomo una radiografía de cúbito. Si yo pongo de pies al niño, va a haber la presencia de lo que llamamos niveles hidroaéreos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver durante esta clase, pero cuando estuvimos en quinto nivel, ya habíamos hablado también de algunos de estos cambios, ¿ya? Cuando el patrón intestinal normal de un niño se afecta, el producto de esto desde el punto de vista clínico, quirúrgico y radiológico se le llama ileo. Entonces, ¿qué es el ilio? El ilio es la alteración del patrón intestinal de acuerdo a la edad. ¿Ya? Tomen en cuenta estos detalles. Bueno, vamos a ver. Y entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Utilizar la radiografía de abdomen en los casos atípicos, pero en general, si le han pedido una radiografía de abdomen, recuerden que la radiografía de abdomen básicamente le vamos a tomar cuando el paciente está de cúbito. Debo recordarte además que los rayos X que van a ver en el cuerpo humano, metal, contrastes, hueso cortical como lo estamos viendo aquí y aire. ¿Y qué pasa con las demás estructuras, las que son blandas y sólidas? No, los rayos X no sirven para ver esas estructuras, de manera que nunca deberé pedir rayos X para ver órganos como el hígado, los riñones, el vaso. No tiene sentido. Pero miren ustedes, otro de los detalles de que la radiografía va a ser buena, te voy a magnificar ahora esto. Miren mi abdomen del lado derecho. Como ustedes fueron alumnos míos el año anterior, me gustaría que Hans, ¿estás ahí, Hans? Y dos, buenos días. Muy bien. A ver, Hans, te voy a aumentar esto, te voy a magnificar. Y esto lo vimos el semestre anterior. Mira esta zona que está aquí. ¿Tú te acuerdas qué significa la visión de esta parte? Bueno, en esa zona estaríamos esperando ver el colon. Sí, pero mira esto que hay acá dentro del cono. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba ese patrón que aparece ahí en la radiografía? Mm, No, Doc, la verdad no recuerdo cómo era el patrón. ¿Recuerdas? ¿Alguno de los alumnos del curso recuerda cómo se llamaba eso? Bueno, lo que quiero mostrarte es que la radiografía de abdomen también va a servir para ver este patrón que ustedes ven en el abdomen derecho.
que está mezclando, fíjese, burbujitas de aire con otras zonas de tejido blando. Aire, tejido blando, aire, tejido blando. Y esas burbujitas y ese patrón se le llama el patrón moteado, que es típico de la materia fecal. O sea que la radiografía de abdomen me va a servir para estudiar la materia fecal. Por supuesto que sí. Y usted me va a decir, pero si yo no vine a la universidad para estudiar la materia fecal. Claro que sí, porque vas a tener muchos niños que son estreñidos, adultos estreñidos, mujeres estreñidas. Y la radiografía de abdomen te va a poder detectar cómo está la materia fecal, la cantidad de materia fecal, y entonces es otra de las ventajas de la radiografía de abdomen. ¿Ya? Esto solamente como recuerdo. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿la diarrea va a producir en un niño hilio? Sí, señores. ¿Qué es el hilio? Pero antes de ver lo que es el hilio, vamos a recordar un concepto que es el patrón intestinal, ¿ya? El patrón intestinal es la cantidad de distribución de los fluidos, o sea, del aire y del líquido dentro de la luz del intestino. Solamente debo recordarte lo siguiente. ¿Cuál es el patrón intestinal para un feto? El feto tiene solamente en la luz del intestino líquido. Cuando el niño nace, a las 4 horas ya incorpora aire al estómago, 12 horas aire a intestino delgado, 24 horas de estómago, intestino delgado y grueso. De manera que cuando un niño acaba de cumplir las 24 horas, ¿cómo será este niño? Pues miren ustedes acá. Será, primero, el abdomen del niño va a ser como un globito, ¿no? ¿Y por qué es un globito? Porque el intestino del niño está lleno de aire, chicos. ¿Y cómo se llama el patrón normal para el niño sobre las 24 horas y aproximadamente hasta los 6 meses? Miren ustedes, esta radiografía está un poco retocada, pero vean la serie de burbujas que están juntitas y habíamos llamado que este patrón se le conoce como el patrón en panal de abejas por obvias razones. Miren ustedes, como puedo ver, hay una serie de burbujitas pegada una al lado de la otra. Lo que está en blanco retocado significa la pared de cada una de esas asas y eso sería un patrón normal para un niño de 24 horas hasta aproximadamente el año. Cuando hay diarrea aguda, lo que va a pasar es que la cantidad de aire se va a quedar atrapada dentro de las asas de intestino, la cantidad de aire va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con estas asas de intestino que tenían un patrón empanal? Se van a transformar en asas de intestino de aspecto tubular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se acumuló la cantidad de aire, pues. Y ahora ya no son burbujitas, sino túbulos. Y eso es hilio desde el punto de vista de la imagen. ¿Esto le va a pasar a un niño que tiene diarrea aguda? Generalmente eso es lo que le pasa. Y eso es lo que tú tienes que saber, ¿ya? ¿Producto de qué? De la acción de las bacterias. Esto es lo que sucede. Y entonces el hilio, ¿qué va a pasar con ese hilio? Bueno, a medida que el niño mejora su estado, está curándose de la diarrea bacteriana aguda, ¿qué va a pasar? El intestino comienza a trabajar nuevamente en forma normal y va a revertir ese patrón tubular al patrón en panal de abejas, que es lo que solemos tener, ¿ya? Normalmente. Quiero que veas acá, perdón, estos casos de acá. Mira. Este es un niño que tendrá aproximadamente 6 meses de vida, pues ya es más grandecito. Debería tener panal de abejas. ¿Qué le está pasando? En lugar de tener el panal de abejas, veo menor cantidad de aire dentro del intestino. ¿Qué es el hilio? La alteración del patrón intestinal, generalmente con aumento de la cantidad de aire, pero también puede haber disminución de la cantidad de aire. Si yo no cumplo el patrón para la edad, yo le puedo llamar a eso hilio. ¿Cómo comienzan los hilios? Miren ustedes en este caso, en el hemiabdomen derecho veo que el patrón intestinal está básicamente como debería tener el niño, pero en el izquierdo el gas comienza a acumularse. ¿Y de qué depende esto? Del momento en que tú tomes la radiografía al niño, pues. Si está comenzando una diarrea, una enfermedad diarreica aguda, y veo que está el niño haciendo hilio, puede ser que esta sea la radiografía, ¿ya? Pero si es que el paciente
ya ha pasado algún tiempo con enfermedad diarreica aguda y no se está compensando, miren lo que puede tener, una dilatación muy importante de la cantidad de gas en el intestino. ¿Ok? No se olviden que dentro del intestino, ¿qué fluidos hay? Hay aire, que es lo que puedo ver en la radiografía, y hay líquido también. Entonces aquí quiero recordarte lo siguiente. Las radiografías de cúbito te van a mostrar el aire en la luz del intestino. Cuando yo hago radiografías de pies, van a aparecer estas imágenes que quiero que tú veas. Observa, esto es un nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir? El líquido se va a la parte de abajo, ¿no? Más o menos así. El líquido se va a la parte de abajo y el aire sube. Entonces yo voy a ver unas imágenes como unas luz invertidas, que es lo típico del hilio de tipo paralítico, ¿ya? Eso es básicamente lo que debemos saber. Entonces, miren ustedes cómo se vería esto de esta manera. Ahí están las asas de intestino que parecen una U invertida y vean cómo esta U invertida tiene la idea de que dentro de la luz del intestino hay aire y hay líquido. ¿Ya? Esa es la idea un poquito de lo que quería comentarles. A ver, ¿qué otro detalle podría decirte? Solamente te voy a presentar un hecho de cuando la patología diarreica está asociada a lesiones orgánicas. Porque como hemos dicho hasta ahorita, chicos, en la diarrea aguda, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente lo que vamos a tener es que en la diarrea aguda hay hilio. ¿Por qué? Porque se altera el patrón intestinal, ¿verdad? Pero te voy a mostrar solo como para que tú te des cuenta cuando una diarrea deja de ser funcional y se convierte en una diarrea que tiene un origen orgánico. ¿Ok? Mira lo que te voy a mostrar ahora. Te voy a mostrar este niño de aquí. Es una niña. Quiero que vean cómo está su abdomen. Está súper distendido. Se le ha tomado una radiografía a esta niña. Mire, aquí está. Y mire, esta niña que ya debe estar cercana al año de edad, tiene una cantidad enorme de materia fecal. Miren ustedes esto, tiene una cantidad grandísima de materia fecal. Y esta niña, desde que nació, es estreñida. Y esta niña es portadora de una enfermedad que se llama la enfermedad de Hirschsprung. ¿Ya? Esto ustedes probablemente no lo van a revisar durante su carrera. Seguramente los que vayan a hacer pediatría podrán ver esto. Esta es una enfermedad típica pediátrica, una enfermedad complicada. Fue descrita, imagínate, hace muchísimos años por este doctor llamado Harald Hirschsprung, que era un pediatra danés. Él encontró algunas cosas que eran comunes en estos niños que habían fallecido y encontraba colos enormes, súper grandes, con pared gruesa, ¿no? Y entonces él lo que se limitó es a decir, ¿sabes qué? Estos niños tienen un colon grandote, con una pared gruesa, tienen estreñimiento, pero muchas veces hacen diarrea muy importante. Eso es lo que él dijo, ¿no? Cuando se investigó y se observó más tarde por qué se producía esta enfermedad, quiero decirle que, miren, este es el corte histológico de la capa muscular del intestino grueso y también puede ser del delgado, pero sobre todo el intestino grueso de un niño normal. Y ustedes recordarán por lo que estudiaron en los cursos anteriores que aquí hay unos plexos neuroentéricos que se llaman de Meissner y Auerbach, así se llaman, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? Pues no tienen esos plexos mioentéricos, por tanto, la parte que no tiene el plexo mioentérico va a aparecer contraída, como que si estuviera obstruida, aunque generalmente no es una obstrucción. ¿Y cómo voy a ver a estos niños? Vean ustedes acá. Este sería un niño con intestino normal. En el niño que tiene enfermedad de Hirschsprung, la ampolla rectal generalmente en lugar de estar
dilatada para guardar materia fecal, aparece contraída. Esta parte de la contracción es la que no tiene los plexos mioentéricos. ¿Y qué pasa? Que la materia fecal comienza a acumularse de una manera increíble en el intestino, ¿no es cierto? ¿Y qué aspecto va a tener? Como el de esta niña de acá, miren ustedes. Va a haber una cantidad enorme de materia fecal retenida ahí, pero en un momento determinado esa materia fecal se puede infectar y el niño que ha sido estreñido todo el tiempo comienza con diarreas impresionantes, con el vaciamiento de esa materia fecal que la tendrá ahí probablemente por semanas o meses. Entonces, este es uno de los casos en que el niño, ¿no?, puede hacer, que el niño que tiene enfermedad de Hirschsprung, ¿no?, puede hacer entonces una diarrea que sí se transforma en infecciosa porque el contenido fecal se contamina, ¿ya? Esta es un poquito la idea para que ustedes vean. Solo para terminar este capítulo, les quiero decir que esta enfermedad de Hirschsprung se asocia también a varios síndromes, que no vale la pena mostrarlos ahora. Vean ustedes, niños que tienen alteraciones de los huesos, del sistema nervioso. ¿Y cómo se les trata? Bueno, hay algunas técnicas, pero una de las técnicas, miren ustedes, es que se le saca la parte del segmento que está gangliónico, se le corta y se abocan los segmentos normales al recto. Esta es una de las técnicas que se hace para curar a estos niños, ¿no? Pero como se dan cuenta, esto básicamente lo que quería mostrarles es para que ustedes sepan que estas enfermedades ya son, primero, no muy comunes, segundo, ya son de la especialidad de pediatría. Quizá los que hagan pediatría aprenderán a ver esto en el futuro, pero hoy por hoy lo que quisiera que se queden en su cabeza es la idea que la causa número uno de enfermedad diarreica aguda son las infecciones entéricas. ¿Ok? Bien, preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta que yo les pueda resolver este momento al respecto de este tema? Está claro, profe. Muchas gracias. Voy a cambiar entonces este tema y vamos a tratar de recuperar el otro que en lo personal me resulta mucho más agradable que tratar de la diarrea, sobre todo porque, como les dije, tengo algunos sentimientos penosos de saber que cuando yo estaba en edad de ustedes y estudiaba medicina, pues el hecho de la diarrea no ha cambiado hasta el día de hoy, o lo ha hecho muy poco. Bien, vamos a recuperar este tema, chicos, que es patología de la vía respiratoria superior. Aquí también hay muchas modificaciones con respecto a la imagen. ¿Qué es lo que se hacía antes con imagen y cuál es el papel de la imagen en la vía respiratoria superior? Y esto es lo que vamos a ver. Miren ustedes la imagen de este precioso bebé. Y me gusta siempre cuando estamos en presencial hacer una pregunta a algunos de los participantes, de nuestros alumnos. Y siempre les digo, a ver, señálenme en este bebé, ¿dónde estaría la vía respiratoria superior? En un ser humano. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo valoro desde afuera? Y naturalmente podemos nombrar en primer lugar las fosas nasales, que es lo que están aquí, ¿no es cierto? Las fosas, los orificios nasales por los cuales entra el aire. Y de aquí para adentro, como que si fuera un libro de Nelson colocado hacia atrás, chicos, como que si hubiera costado un libro de Nelson hacia atrás, la vía respiratoria va, la superior, ¿no? Va a ir desde las propias fosas nasales hacia la parte posterior de la rinofaringe. ¿Ok? Es una estructura que estaría formado por varios elementos que ya los vamos a recordar, pero en general el aparato respiratorio superior, que es lo que estamos viendo ahora, se va a relacionar con el aparato respiratorio inferior porque realmente son un solo sistema, ¿no es cierto? Y aparato. Entonces está formado por un conjunto de órganos cuya función está diseñada para qué? Conduce, calienta,
humidifica y purifica el aire respirado y lo prepara para la hematosis. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la vía respiratoria superior? Entonces, preparar el aire para que la inferior trabaje con el aire que ya está preparado y pueda hacer la hematosis, ¿ya? No se olvide de este detalle. Pero bueno, de momento yo voy a dejar la vía respiratoria inferior, que ya vimos la semana pasada, y voy a trabajar con la vía respiratoria superior. Veamos cuáles son las funciones de la vía respiratoria superior. Mire todo esto. Todo esto que te voy a nombrar ahorita de la vía respiratoria superior se refiere al aire que nosotros ingresamos por nuestra nariz. ¿Qué va a pasar con el aire que ingresa? En la vía respiratoria superior se va a humidificar, la vía respiratoria superior lo va a calentar, lo va a filtrar, va a conducir el aire, pero escúcheme bien, no solo hasta la rinofaringe y a la tráquea, sino que va a meter aire a las cavidades paranasales. O sea que el aire que yo respiro también va a los senos de la cara, sí, señores, pero no solo a los senos de la cara, sino que a través de las trompas de Eustaquio, chicos, el aire va a meterse a la caja timpánica y a las eldías mastoideas. Y entonces, cuando el aire ingresa a una cavidad paranasal, miren ustedes, aquí va a ingresar el aire, esto es un esquema de lo que sería un seno maxilar. Entonces el aire ingresa, el aire nuevo saca el aire viejo. Y entonces el aire de las cavidades paranasales siempre está circulando. ¿Y por dónde entra el aire? Por un orificio que todas las cavidades paranasales lo tienen y que se llama el meato. Entonces el aire ingresa por ahí, circula dentro del seno y el aire va a salir también una vez que ha sido recambiado. ¿Ya? Más o menos esa es la idea de la fisiología. Ahora, vale la pena que usted conozca que no solamente la vía respiratoria superior tiene estas funciones, sino que miren lo que dice abajo en rojo, quiere decir que la vía respiratoria está colonizada por bacterias. ¿Y qué pasa con estas bacterias? Viven básicamente en un estado de homeostasis con el ser humano. ¿Por qué? Porque mientras el ser humano tenga bien su vía respiratoria alta y esté funcionando adecuadamente, las bacterias solo viven con nosotros sin hacernos daño. Pero ¿saben cuándo es que la vía esa homeostasis entre las bacterias y el ser humano cambia? Cuando aparece entre los dos un virus y provoca una enfermedad viral que podría ser resfriado común, gripe, una influenza. Ese momento se desequilibra esa situación homeostática que tenemos entre las bacterias y el hombre, y esto es lo que da origen al proceso que se llamará la infección respiratoria alta. ¿Ok? Cuando el aire ya va para abajo, chicos, a la vía respiratoria inferior, ya va bastante trabajado, va bastante purificado, caliente y húmedo. Y por tanto, al llegar a la vía respiratoria inferior sí defiende, calienta un poco, saca el moco de la vía respiratoria inferior, pero lo más importante es que va a llegar a los alveolos y en la unión del alveolo con el intersticio, como vimos la semana pasada, se hará la hematosis. Y por eso se dice en general que la vía respiratoria inferior es estéril, es decir, no debe tener bacterias, aunque esto se está revisando actualmente porque parece que la fisiología de las bacterias también ha cambiado y ahora se dice, según algunos artículos, que sí podría estar colonizada la vía respiratoria inferior también con bacterias. Pero bueno, no vamos a especular esto por este momento. Yo quisiera que vean ahora, recordar esto que lo vimos el semestre anterior, que es una cavidad paranasal. Quiero que ustedes vean cómo es una cavidad paranasal. Una cavidad paranasal es como el cuarto o la habitación o la sala donde ustedes estén recibiendo clases ahora, y es una cavidad hueca. ¿Qué tiene en su interior? Dije que era hueca, pero no vacía. ¿Qué tiene en su interior? Aire, que es el aire que está circulando permanentemente
a través de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Y como ven ustedes aquí etiquetado con el número 2, hay una capa que está pegada, muy pegadita al hueso de cada una de las cavidades, y esto es la mucosa respiratoria. Fíjate. ¿Y cómo es la mucosa respiratoria? La típica mucosa respiratoria que está formada por el epitelio cilíndrico, simple, pseudoestratificado, ciliado y escúchenme bien, productor de moco y agua. O sea que no es que solamente tengo aire en mis cavidades paranasales, no solo aire, chicos, sino que también tendré moco. ¿De dónde sale el moco? De las células de la vía respiratoria, pues. ¿Y qué va a pasar con todo ese moco? Atiendan ustedes esta parte que les voy a mostrar. Todo ese moco que se produce en las cavidades paranasales va a salir para la estructura central de la vía respiratoria, que son las fosas nasales. Y entonces ese moco va a estar circulando por las fosas nasales, ya vamos a ver cómo lo hace. Por tanto, la fisiología de la vía respiratoria superior está dada por una parte por el aire que es preparado, manejado por la vía respiratoria superior, y por otra el moco que produce. Quiero que observemos nosotros aquí en este paciente, ¿no? Solamente para recordarles, esto lo vimos del semestre anterior. Am, Fabiana Morejón, ¿estás ahí, Fabián? Fabiana, ¿sí me estás escuchando, Fabi? Ana, ¿no? A Mario Bando está en la clase, por favor. Sí, Doc, aquí estoy. A Mari, quisiera hacerte una pregunta. A ver, quisiera que me digas qué elementos anatómicos son estos que estoy señalando ahorita, Mari. ¿Te acuerdas tú de estas imágenes redonditas así? Mm, son... No son los cornetes. A ver, ¿me preguntas o me dices? Afirmo, afirmo. Sí, son los cornetes, claro. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos cornetes tiene el ser humano? Tenemos 6 cornetes, Doc. Segurísima que son 6 cornetes. ¿Quién dijo 6 cornetes? ¿Fuiste tú, Laurita? No, dijo Fabiana. Ah, Fabián. Sí, creo que ¿Están todos de acuerdo? Tiene una voz parecida ahí. ¿Están todos de acuerdo que tenemos 6 cornetes? sí. Y ustedes, Sí. ustedes me van a decir, sí, son 3 por lado, porque así estudiamos en anatomía. Inclusive es posible que en la clase que tuviste de infección respiratoria alta, los mismos ABPCistas te hayan dicho que sí es cierto que son 6 cornetes. Pero para sorpresa de todos, chicos, el ser humano actual ya no tiene 6 cornetes, sino que solamente tiene 2 por lado, uno inferior y uno medio. Y el superior ha involucionado, chicos, como ustedes ven. O sea que ahora en la actualidad tenemos solo 4 cornetes. Tenemos. Quiero que observen esta anatomía que les estoy mostrando aquí. Esto es obviamente la pieza de un cadáver. Solo para recordarte, la fosa nasal está dividida en dos. Son fosas nasales muy simétricas, literalmente son fosas en espejo, es decir, el un lado es casi similar al otro lado. Está dividida la fosa nasal por un tabique central, miren ustedes que es un tabique osteocartilaginoso, ¿no? Que en la parte superior está formada por la lámina perpendicular del etmoides y en la inferior por un huesito que casi siempre lo olvidamos, que su nombre es simpático y que cuando lo recordamos sabremos que es el hueso Vomer, ¿cierto? El olvidado hueso Vomer, que es el que estamos viendo acá. Ok. Y entonces tengo un hueco, un orificio que es la fosa nasal propiamente dicho, y hacia la cara externa de la fosa nasal, miren ustedes, hacia la cara externa de la fosa nasal, yo voy a encontrar los cornetes que están fijados a la parte externa de la fosa nasal.
el medio y el inferior. Y entre ellos, miren ustedes, hay unos espacios aéreos, como los que les estoy mostrando ahora, que son los espacios a través de los cuales yo respiro. Entonces, ¿por dónde va el aire? Por aquí. Bien. Una vez dicho eso, yo te voy a hacer ahora un recuerdo de esta parte anatómica y que quisiera que eh, eh, se fijen en esta parte que les voy a decir. A ver, aquí tengo un esquema de lo que sería la cara externa de una fosa nasal. Aquí el anatomista ha dibujado el cornete inferior y el cornete medio, fíjense ustedes. Pero el anatomista cuando dibujó a esto, seguramente tomó la anatomía del cadáver y da la impresión de que los cornetes son un par de hojuelas, fíjense así como unas hojas, ¿no? Y entonces ahí está. Y en realidad los cornetes no tienen forma de una hojuela. ¿Saben a qué se parecen los cornetes, chicos? Hablando coloquialmente, se parecen muchísimo a este snack que a todos nosotros creo que nos gusta, que es nada más ni menos que el chito, cachito o cheto, ¿no? El chito, cachito o cheto tiene la forma precisa de lo que es un cornete, de manera que es redondeado, alargado y curvo. Así realmente es como sería un cornete. Vale la pena que te diga, ya lo vamos a ver en las tomografías, ¿no? Que el cornete en la profundidad tiene un hueso muy finito, que es un hueso criboso, como el que ustedes ven acá, es decir, como un sedazo, que si yo lo tuviera en mis manos y presionara un poquito mis dedos, podría romperse porque es un hueso finito. Alrededor de ese hueso se va a desarrollar la mucosa del cornete, que es una mucosa respiratoria. Y vean ustedes como aquí tengo las dos cavidades, la oral, que está acá abajo, y la nasal arriba, que están divididas, por una parte por el paladar duro y por otra parte por el paladar blando. Esta zona de acá se llama rinofaringe. Y quiero también acordarte que en la cara externa de la rinofaringe hay un orificio que corresponde al orificio interno de lo que llamaremos después las trompas de Eustaquio. Entonces, ¿cómo se llama esta zona de acá? Rinofaringe. ¿Y cuáles son los límites de la rinofaringe? En la parte inferior el paladar blando, en la parte superior la parte alta de la rinofaringe y a cada lado están las trompas de Eustaquio. Por tanto, cada vez que usted mete aire, va a entrar aire por las trompas de Eustaquio a las cajas timpánicas y las cajas timpánicas van a ser ventiladas con ese aire, ¿ya? Y no te olvides que detrás de las cajas timpánicas hay otras pequeñas cavidades que son cavidades que tienen también mucosa que se llaman las celdas mastoideas. ¿Ok? En base a esta información que tenemos ahora, en un niño, tú podrías enfermarte de las cavidades paranasales y las cavidades paranasales dan origen a un proceso infeccioso llamado sinusitis. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Podría yo enfermarme de las cajas timpánicas? Claro, porque las bacterias también pueden entrar de la rinofaringe hacia las cajas timpánicas y producir un proceso llamado otitis que va a afectar a la caja timpánica. Pero es posible que la patología de la caja timpánica pase también a las encías mastoideas, en cuyo caso hablaríamos de otomastoiditis, ¿ya? Otomastoiditis. Y finalmente, miren, acá viene algo importante. Cuando un niño está en proceso de crecimiento, tiene sobre esta parte de acá, en la parte alta de la rinofaringe, una estructura que se llama adenoides y que también se puede infectar y ese proceso se llama adenoiditis. O sea que un niño puede hacer sinusitis, adenoiditis y otomastoiditis. Puede, especialmente los niños pequeños. Bien, te voy a mostrar esta maravilla de histología de lo que sería un cornete. Mira tú, el cornete tiene una capa mucosa visible a la fosa nasal, ¿no es cierto?
que está aquí en tono de lila, que tiene mucosa respiratoria típica. Pero no te olvides que en el centro del cornete habíamos dicho que hay hueso. Y pues aquí está el hueso, mira, aquí está el hueso. Pero des en cuenta ustedes cómo entre la mucosa, ¿verdad? En la parte ósea del cornete existe una estructura bastante amplia, algo extraña, y esta zona es una mucosa vascularizada. Aquí hay lagos y senos venosos. Cuando la sangre ingresa al cornete, chicos, esta estructura se repleta de sangre. Y al repletarse de sangre, ¿saben qué sucede? El volumen de ese cornete va a aumentar. Miren ustedes cómo lo demuestran estas tomografías computadas. Primero quiero que vean que solamente existe cornete inferior y medio, ya no hay el superior. Este es el tabique nasal. Los espacios negros de acá se llaman meatos. Y mire en este momento los cornetes de este niño, este paciente, están con su mucosa pegadita al cornete. Pero horas después, este fenómeno puede suceder. El volumen de la mucosa de un cornete puede aumentar, ¿sabes por qué? Porque la sangre dentro del cornete, chicos, llena el cornete, se ingurgita el cornete y el cornete alcanza un volumen como el que te estoy mostrando acá. Literal, casi tapa la fosa nasal. ¿Y por dónde va a circular el aire? Por este espacio chiquito de aquí, pues. ¿Y qué pasa cuando circula el aire por ahí? Va a disminuir un poco el flujo del cornete, ¿no es cierto? Y al ponerse en contacto con el cornete, mire lo que sucede. Aumenta la humedad del cornete al 85%. Y esa máquina que está llena de sangre hace que aumente la temperatura del cornete entre 31 a 37 grados centígrados. Y esto sucede en forma inmediata. Y así es como funciona la anatomía de la vía respiratoria superior. Al mismo tiempo, vale la pena que te diga que las secreciones están saliendo de cada una de las cavidades paranasales y que mire, estas secreciones van resbalando por la cola de los cornetes que tienen la forma de un chito o cachito, como le había dicho, y todo el moco que sale de las cavidades paranasales va a la rinofaringe y luego tragamos el moco. ¿Y el moco a dónde va? Al esófago, chicos. ¿Ya? Entonces, estamos tragando todo el tiempo moco y más o menos se calcula que puede ser hasta puede llegar a 2 litros de moco diario que podemos tragar, ¿ya? Bien, entonces recuerda, ahora te voy a mostrar esta tomografía computada, donde tengo el paladar duro, paladar blando. Acá está el tejido adenoideo. Y esta zona que tiene aire de aquí se llama la banda aérea rinofaringea. Banda aérea rinofaringea. Ah, es que yo le conocí como rinofaringe. ¿Le puedo llamar así? Sí, sí le puedes llamar si quieres rinofaringea. Pero yo te había recomendado el semestre anterior que le demos a esta banda otra denominación y te había enseñado un pequeño truquito. Me gustaría que le llames a esto el bar, específicamente como el bar al que de pronto vas, asistes a una fiesta o a tomar un traguito. ¿Y qué es bar? Banda aérea rinofaringea. Escúchame bien. La banda aérea rinofaringea tiene que tener aire, obviamente, como está aquí, y por otra parte tiene que tener sus perfiles paralelos, mira, bien definidos. ¿Y paralelismo entre qué y qué? Quiero que veas aquí esta resonancia de este bebé. Este es un niño que debe tener por lo menos 2 añitos. Paladar duro, paladar blando. Aquí está el bar. Vean ustedes. Y acá atrás el tejido adenoideo. Los bordes del bar tienen que ser paralelos. Ahí está. Y resulta que cuando tú metes aire, el aire entra por aquí. ¿Ok? Y mira lo que te voy a enseñar. El tejido adenoideo aparece a los 6 meses de vida y desaparece aproximadamente en adolescencia. Cuando somos adultos, mira lo que sucede. El bar es mucho más amplio,
la banda aérea se vuelve enorme y el tejido adenoideo desaparece. Por tanto, esta es la fisiología que normalmente todos nosotros pasamos de niños a adultos. ¿Ok? Bien, quisiera preguntarles, chicos, si hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan o puedo continuar. Ninguna, profe, todo claro. Muchas gracias, Isabelita. Vamos entonces a continuar. Ahora vamos a entrar ya en materia patológica, que es la parte de la sinusitis. A ver, voy a mostrarles este cuadro de aquí. ¿Cómo son las cavidades paranasales de un niño? Bueno, esto es importante, ¿no? Sí me gustaría que apunten en su cuaderno, a pesar de que está aquí escrito esto, pero le voy a dar una información un poquito más precisa, ¿ya? Cuando un niño nace, escúcheme bien, no tiene cavidades paranasales. Esto es lo primerito que tienes que saber. Y en lugar de cavidades paranasales, ¿qué tienes? Esbozos de cavidades paranasales. O sea, literalmente lo que existe es hueso y un poquito de mucosa. ¿Ya? Por tanto, ninguna cavidad paranasal es como nosotros conocemos ya en los adultos las cavidades paranasales. Entonces, si no tiene aire, una cavidad paranasal no es cavidad. ¿Eso quiere decir que cuando un niño nace no tenemos cavidades paranasales? No, señores, no lo hace. Y entonces, ¿cómo es que cuando somos adultos tenemos cavidades paranasales? Porque estas se van desarrollando poco a poco durante nuestra vida. ¿Cuál es el orden de desarrollo? Mira, los senos maxilares y las celdillas endocrinales son como esbozos al nacimiento. Solamente se van neumatizando desde los 6 meses de vida. O sea, en el momento que cambias de lactante menor a lactante mayor, ahí recién comienzan a neumatizarse las cavidades paranasales. ¿Ya? El seno esfenoidal sigue siendo hueso hasta los 3 años y los frontales hasta los 5 años. ¿Qué les parece? Entonces, el seno esfenoidal, 3 años, senos frontales hasta los 5 años. Antes de eso, no los tienes. ¿Ok? Recuerden ustedes, chicos, que normalmente deberíamos tener 8 cavidades paranasales, dos frontales, dos grupos de celdillas hemorroidales, dos maxilares y dos senos esfenoidales. Pero los que generalmente son constantes son los maxilares, que casi siempre son dos, y las celdillas hemorroidales, que también son pares. En cuanto que el seno o los senos esfenoidales a veces son uno chiquito, otro grande, uno solo, y lo propio sucede con los senos frontales. A veces son simétricos, a veces el uno es más grande que el otro, a veces solo tenemos un seno frontal y a veces no tenemos senos frontales. Por tanto, fíjese, hay una gran variación entre lo que es lo que la teoría dice, pero lo que el ser humano realmente tiene. ¿Y cómo sabemos todo esto? A través de los métodos de imagen, chicos. Vamos a ver acá, mira. Esto es interesante. Te estoy mostrando una TC de cavidades paranasales de un niño de 3 meses. Mira, ¿ya? Esta es la zona donde deberían estar los senos maxilares. ¿Y qué tengo en lugar de senos maxilares? Hueso y un poquito de mucosa. Esta es la zona donde deberían estar las celdillas hemorroidales y no las tengo. Recién desde los 6 meses y luego ya hasta que somos lactantes mayores, ¿no es cierto? Comienza a aparecer neumatizado que los senos maxilares acá y acá las celdillas endocrinales que están presentes. ¿Ya? Entonces, ahí sí puedo decir que estoy hablando de cavidades paranasales. Pero aquí hay otro detalle interesante. ¿Hasta qué edad las cavidades paranasales crecen? Hasta la adolescencia, chicos. Y luego en la adolescencia, ¿qué pasa? Generalmente se vuelven estables, ya no crecen más. ¿Ya? Tomen en cuenta esto. Bien, sigamos para acá. ¿Qué hay dentro de un seno de la cara? Aire, como te había dicho, pero también se acepta que yo pudiera ver dentro de los senos de la cara
su mucosa. ¿Cómo así? Claro, se establece que la mucosita de los senos de la cara, sobre todo los senos maxilares, puede ser visible, según algunos hechos de la literatura. Se dice que hasta los 3, 4 años se te puede ver a ti la mucosa de los senos de la cara, pero que tiene que medir no más de 4 milímetros, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando mide más de 4 milímetros? Ya viene a ser patológico, ¿ok? Entonces, ¿podría haber yo mucosa de senos de la cara en los niños chiquitos? Sí, pero no debe pasar de 4 milímetros. Y cuando ya aumente el volumen, puede ser un aumento leve de 5 milímetros, uno moderado de 5 a 10 y ya es severo cuando hay más de este tiempo, ¿no? Más de este espacio. A ver, chicos, quisiera abrir aquí un pequeño paréntesis. Los estudios actuales de imagen que se utilizan en este tiempo es la tomografía computada. Y es que los ABPcistas me dijeron a mí que se podía hacer también radiografía, pues ya no se hacen radiografías. ¿Y por qué no se hacen radiografías? Porque las radiografías no dan toda la información que suele dar la tomografía computada. Y hay que tener también en mente que no siempre se piden métodos de imagen para un paciente que tiene patología respiratoria superior. Y esto es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, yo quisiera recomendarles a ustedes lo siguiente, por favor, me gustaría que apunten y apunten lo siguiente. Deben revisar ustedes eh, solamente por conocimiento, un conocimiento básico que me interesa que ustedes revisen para las pruebas y es lo siguiente. ¿Cuáles son los estudios radiológicos antiguos de senos de la cara que actualmente ya ni se utilizan? Dos, ¿para qué sirve cada uno? ¿Ya? Y también que me digan por qué es que ya no se utilizan. Eso le voy a ayudar yo un poquito, pero usted debe saber esto para el examen, ¿ya? Entonces, de las tres proyecciones que se utilizan para senos de la cara, ¿cuál es la que más información me da en la actualidad y que yo podría usar? Y es esta que le estoy mostrando ahora, que se llama la proyección lateral de cara o proyección lateral de senos de la cara. Bien, observen ustedes esta radiografía lateral de senos de la cara. Y yo quisiera pedirle, por favor, a Cristian. ¿Estás ahí, Cristian? Sí, Doc, aquí estoy. Muy bien, Cristian. Estás un poquito perezoso, Cristian. Yo voy No, a, yo voy a señalar y tú me dices a qué área anatómica corresponde. Ya, Cristian, esta es una radiografía lateral de senos de la cara. Por si acaso, mira, como este es un niño y tienes aquí lo que se llaman, si te das cuenta, como están un montón de piezas dentarias, sobre todo muelitas, y están así. El término es apiñadas, unidas, todas juntas. Pues este niño tiene ya brotados algunos de los molares y premolares, pero esta es la dentadura que no es definitiva, o es la dentadura de niño. Y luego estos gérmenes dentarios que tú ves ahí van a salir, van a reemplazar a los otros y te vas a quedar con estos que serían los definitivos. Mientras tanto, estos están ocultos. ¿Ok? A ver, nómbrame los elementos que yo te voy a presentar ahora. En esta parte de aquí estaría el paladar duro. ¿Qué es lo que te estoy mostrando ahora, Cris? el bar. Claro, el VAR sería esta, ¿no es cierto? La banda aérea rinofaringea, que está muy bien lo que tú dijiste. Pero no te olvides que aquí está el paladar blando, que es el límite anterior del VAR. Y acá atrás, si ves esta imagen de densidad de tejido blando que aparece bastante prominente, y esto de acá sería el tejido adenoideo. En medio de los dos estaría el VAR. ¿Cómo debería ser el VAR? Con contenido aéreo, como tú ves, y sus bordes muy, muy lisos. ¿Y qué más? Deben ser paralelos. Esto es lo que tú tienes que acordarte como una condición normal.
Esta condición sirve con todos los métodos de imagen, desde la radiografía hasta la resonancia magnética. ¿De acuerdo? No se olviden de estos detalles. Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Miren ustedes, esta es una radiografía de senos de la cara, la que te estoy mostrando ahora en primer plano. Mira eso. No te olvides que los rayos X, ¿qué hacen? Sobreponen todos los planos, el plano antero-posterior va a estar sobrepuesto y solamente voy a ver el plano longitudinal y el transversal, y ahí deberé saber muy bien la anatomía de esto que resulta difícil. ¿Por qué? Porque si tú comparas esa anatomía con la anatomía de la tomografía computada, mira qué diferencia hay aquí. La tomografía computada tiene tal capacidad de poder ver la anatomía de las cavidades paranasales, por lo cual las radiografías de senos de la cara literalmente ya no se utilizan. ¿Ok? Solo te voy a poner aquí un ejemplo. Mira que esto está bonito. Te voy a mostrar este conducto que ustedes ven aquí. Es el conducto por el cual el moco de los senos maxilares sale hacia las fosas nasales. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta salida o este canal se tapa porque la mucosa está gruesa, está edematizada, porque he tenido una afección viral como una gripe o una influenza? Si esto se queda tapado, las secreciones van a acumularse dentro de la cavidad paranasal y eso dará origen finalmente al proceso de sinusitis, sobre todo si ese moco es invadido por bacterias. ¿Ya? Tomen en cuenta de esto. La tomografía computada también tiene una ventaja enorme y es que puede ver con gran, digamos, capacidad las cajas timpánicas y las endillas mastoideas. No se olviden ustedes que hay comunicación entre la rinofaringe y las cajas timpánicas, ¿verdad? Y las cajas timpánicas pueden llenarse de moco y luego transformarse en pus, y las endillas mastoideas también, y esto da origen al proceso llamado otomastoiditis. La literatura dice que en los niños, sobre todo los pequeños, puede haber asociación de patología sinusal en un 20% con el proceso de otomastoiditis. ¿Ok? Bien, miren ustedes cómo la tomografía computada me muestra todas las cavidades paranasales de una manera fantástica. Vean ustedes aquí, paladar duro, paladar blando, el VAR, banda aérea rinofaringea de bordes paralelos, y acá el tejido adenoideo. Entonces es maravillosa la tomografía computada para mostrarte esto, ¿no? ¿Qué sabemos del tejido adenoideo, chicos? Aparece por primera vez desde los 6 meses de vida y antes no lo tenemos. Llega a su máxima expresión a la adolescencia y comienza a desaparecer. El término es involuciona desde la adolescencia. Es decir, ahora creo que ninguno de los que estamos presentes en esta clase tiene cavidad, tiene el tejido adenoideo, ¿ya? Entonces se puede ver muy bien en todos los métodos de imagen. Y no te olvides que es vecino a cada trompa de Eustaquio. Miren ustedes, así es como se ve el tejido adenoideo que está acá. Pero más importante que ver el tejido adenoideo es ver la banda aérea, cómo está. ¿Ok? Quisiera que vean ustedes acá este tejido adenoideo visto en una tomografía computada. Observen lo siguiente, a ver, ¿cómo está el bar? Bueno, parece que está más o menos paralelo en su borde, ¿no? Vean ustedes. Pero me llama la atención que habíamos descrito que el tejido adenoideo debe tener un borde tan liso como el paladar blando, y en este caso resulta que el borde, en lugar de ser liso, parece una línea ondulada, ¿no? Es decir, hay irregularidad de esta parte del tejido adenoideo. ¿Y esto qué significa? Que el proceso infeccioso puede haber comenzado, pero que aún no ha crecido el tejido adenoideo. Los tomógrafos computados, chicos, tienen la gran ventaja de poder mostrarme la anatomía más fina de toda la vía respiratoria, ¿no es cierto?
Y quiere decir que esta parte de acá ya no es normal, se está provocando aquí una infección, pero todavía no ha crecido el tejido adenoideo, ¿ya? Y ya eso es un signo de alarma en la tomografía computada. Esto en los rayos X no lo alcanzaría a ver. Les voy a mostrar otro caso acá. Miren ustedes. Ya, aquí está. Quisiera en este caso, vamos a ver, Cristian, ¿estás ahí? Cristian Vallejo. Sí, Doc, aquí estoy. Perfecto. Me gustaría que me digas qué está pasando con ese bar. O sea, está obstruido, se perdió como tal los bordes paralelos, general. ¿Te das cuenta que el bar desapareció? Ah, sí, Mira como acá está totalmente cerrado. El tejido adenoideo ha crecido tanto que está entrando a la nariz, a las fosas posteriores. Pero más que eso, mira lo que aparece si yo le hago un corte en esta parte de abajo, esa imagen como coliflor, horrible, ¿sí te das cuenta? Entonces, no solo que creció el tejido adenoideo, sino que se están formando ahí unas proyecciones que salen del adenoides que se llaman las vegetaciones adenoideas. ¿Y qué son esas vegetaciones adenoideas? Pues son formaciones que van haciendo las bacterias que han afectado al tejido adenoideo y mira, se ven como un empedrado horrible acá, ¿no? Estos son las infecciones ya muy avanzadas de tejido adenoideo, de adenoides. Miren acá, chicos, otro caso. El, la adenoides ha crecido tanto que tapó totalmente el bar. ¿Qué más? Está aplastando el paladar blando y el adenoide se ha metido totalmente dentro de la rinofaringe, más bien dicho, de las fosas nasales. ¿Ok? Pero no solo eso, me gustaría que ustedes vean en el corte coronal de este mismo paciente, observen cómo las flechas me están señalando que hay una serie de burbujas con aire. Si ven estas burbujitas con aire ahí, ¿ya? Esas burbujitas son signos nuevos que los tomógrafos computados encuentran y que cuando aparecen esas burbujas se relacionan con que las bacterias que están provocando este crecimiento tan importante del tejido adenoideo suelen ser anaeróbicas, ¿ya? Tomen en cuenta, bacterias anaeróbicas. Y esto se veía antes, pues chicos, ¿qué les parece? No era frecuente encontrar esto antes, pero ahora en las infecciones que son muy avanzadas, cada vez las vemos con más frecuencia. ¿Por qué? Porque se cree que las bacterias han evolucionado en su comportamiento, ¿ok? Bien, una vez dicho eso, mira lo siguiente. A ver, cuando ustedes estudiaron hace 2 semanas sería sinusitis, seguramente estuvieron trabajando con estos signos y síntomas de los pacientes. Y en definitiva, ustedes se darán cuenta que cuando un paciente tiene sinusitis, inicialmente se va a parecer mucho a una gripe, a un resfriado común. Y sí, es cierto esto. Entonces, miren, se han creado criterios mayores y criterios menores para hablar de sinusitis, ¿no es cierto? Esto no voy a discutirlo ahora, pero le voy a dar algunos conceptos que espero que sí los haya revisado cuando usted estuvo trabajando en la vía respiratoria superior con sus ABPCistas. Y entonces yo quisiera, Laurita, ¿estás ahí? Lau, Sí, Laurita, te me perdiste, ¿estás ahí? sí, aquí. Ok. A ver, ¿qué te dijeron más bien dicho, cómo se cerró el caso? Em, ¿Cuáles son los criterios actuales para yo hacer el diagnóstico clínico, escúchame bien, clínico de sinusitis, Laura? Me imagino que ya Presión discutiste esto en con... o sea, uno de los signos era presión en el lugar periorbital, también presionando los maxilares, y de ahí los típicos síntomas de iris.
pérdida Ajá. de olfato. Bueno, ¿alguno de ustedes, chicos, que están en el curso, me pueden decir algo nuevo con respecto a lo que Laurita dice? O sea, Doc, ahí teníamos, por ejemplo, varios tipos como que para decir que tiene esto. Por ejemplo, también estaba lo de la pesadez en la cara y también habían, por así decirlo, signos y síntomas clínicos que se presentaban, digamos, en la nocturno. Había lo que, Dos, perdón, dos, dos, todos, no, todos, dos. perdón, es que le escuché dos. Sí, ajá, la tos que era nocturna y matutina también, entonces también están como que los signos y síntomas para diagnosticarle también mediante la clínica. Se me hace bien raro que no hayan revisado algo que les voy a mostrar. Vean los signos y síntomas que están ahí, ¿no? Ustedes se dan cuenta que estos signos y síntomas pueden ser comunes a lo que sería una gripe, un resfriado común. Pero entonces, ¿cómo estoy seguro yo que si es eso sinusitis o es otra de las patologías? ¿Ya? Miren lo que les voy a mostrar a continuación. Sin embargo, vean lo que he dejado aquí en verde, dice edema periorbitario, ¿ya? Eso me gustaría que lo reserve un poquito para después. Otro de los detalles que quiero que ustedes conozcan, chicos, cuando los puntos sinusales, como son en las zonas frontales, ¿no? Los puntos sinusales dolorosos. Escúchenme bien, vean mi imagen, por favor, acá en su pantalla. Lo típico era, y eso sucedía en mi época, que tú topabas los puntos frontales, los puntos periorbitarios y maxilares, y tú decías, si le duele, eso es sinusitis. Eso puede suceder en el momento actual, chicos. Primero, con niños más grandes y adultos. Segundo, en un niño chiquito no vas a poder tú encontrar estos signos. Y tercero, para que esto suceda, quiere decir que tú tienes que tener una cavidad completamente llena de pus. Por tanto, la visión de la sinusitis actual ha cambiado muchísimo. Y yo me parece rarísimo que no hayan discutido eso con sus ABPcistas. ¿Cuáles son los signos y síntomas expresados que son específicos de sinusitis? Acabamos de decir que todo lo que les mostré no es específico. ¿Qué dicen los nuevos criterios de sinusitis para niños? Miren ustedes, los médicos expertos en pediatría y los otorrinolaringólogos que trabajan con niños dicen lo siguiente. ¿Cómo hago el diagnóstico actual de sinusitis? Miren ustedes, primero te dicen, ¿sabes qué? Ya no le llames en los niños solo sinusitis, sino rinosinusitis. ¿Por qué? Porque la sinusitis es la inflamación de toda la mucosa respiratoria, no solo de las cavidades paranasales, pero también de las fosas nasales. Y dicen lo siguiente, mira, un individuo que tiene todos los signos y síntomas que ustedes acaban de ver, que afectan a la mucosa rinosinusal y que dura de 14 días a un mes, eso es rinosinusitis aguda. No te están diciendo es que privilegia este signo, este síntoma. Te están diciendo síntomas respiratorios que duran 14 días. Le llamo rinosinusitis aguda. Será subaguda cuando dura de 4 a 12 semanas y se cree que la rinosinusitis esta atiende a alergias y será crónica cuando dura más de un mes y va repitiéndose. Y esto se llama sinusitis crónica y la sinusitis crónica se divide en dos tipos, con pólipos o sin pólipos. Por tanto, la base del diagnóstico actual de rinosinusitis es tener patología respiratoria superior, sintomatología respiratoria superior en la duración del tiempo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ya? Me extraña que ninguno de ustedes me haya dicho nada de esto en la clase. Cada vez nos estamos quedando con menos alumnos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los compañeros, chicos?
Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Luego me vas a pasar, Laurita, No, una... buenas tardes. Hay compañeros que estamos en un iPad de alguna persona y estamos todos reunidos para Ah, justamente no crear el sonido de tantos dispositivos. bueno, bueno. Ok, entonces vamos a ver. Resulta que los criterios de estos son proceso inflamatorio, infeccioso, respiratorio que dura en el tiempo. Eso es lo actual. Eso es lo que ustedes deben saber, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos de sinusitis clásicos? Dije clásicos, lo cual quiere decir, oye, se encontraban antes y ahora de pronto ya no los veo. ¿Por qué pasa esto, chicos? Porque si un niño, un joven, un adulto tiene 2 semanas de proceso respiratorio, ya se considera que tiene sinusitis y se le da ya tratamiento antibiótico, ¿ya? Y miren ustedes, uno de los signos clásicos de sinusitis era la presencia de niveles hidroaéreos, que ya te voy a enseñar, que hasta no hace mucho tiempo se decía que podían haber entre un 25 y 50% de los pacientes. Les podría decir por mi propia experiencia que en la actualidad casi no se ven ya pacientes con niveles hidroaéreos. ¿Sabes por qué? ¿Qué significaba el nivel hidroaéreo? Que un seno de la cara estaba obstruido y que se había acumulado pus y aire. Y por eso yo veía un nivel hidroaéreo. Pero también podría tener mucosa engrosada, un seno completamente ocupado o una combinación de los anteriores. Ese es el criterio radiológico de sinusitis aguda. Vamos a ver, miren acá ustedes. Tomografía de senos de la cara, corte axial. Esta es una proyección de senos de la cara radiológica llamada la proyección de Watters. Se escribe con W, Watters. Mire usted como dentro del seno maxilar hay aire arriba, líquido abajo. Esto es lo que llamábamos niveles hidroaéreos. En este caso, en tomografía computada, aire arriba, líquido abajo. Y mire lo que le puse ahí de nuevo. Se veía esto entre 25 y 50% de los pacientes, pues creo que ahora ya se ve cada vez menos porque la antibiótico terapia es más temprana. ¿Ya? Quisiera preguntarle a mi colega Gilma, ¿estás por ahí? Mi dog, aquí estoy. Doctora Salazar, qué bueno. Ya les había dicho a nuestros compañeros alumnos que vas a acompañarnos en esta clase. Quisiera preguntarte a ti en tu práctica radiológica, ¿qué te parecen estos conceptos que estoy dando? ¿Qué tan frecuente ves tú en pacientes adultos o niños niveles hidroaéreos? Bueno, realmente no, niveles hidroaéreos realmente no se ve mucho. Lo que se ve es más engrosamiento de la mucosa periférica. Y bueno, Ujú. y realmente en los niños que he visto que son realmente pocos, sí he visto casos más bien de una opacidad total, pero niveles no, excepto un caso vi de un niño, pero este niño obviamente tenía mucha fiebre, Ajá, mucho dolor, tenía molestias perioritarias, pero era un caso muy agudo, un caso crónico reagudizado realmente. En los correcto. adultos he visto niveles tampoco más veo engrosamiento periférico, pero sí he visto bastantes casos de complicaciones como poliposis nasal. Eso sí, bastante. Correcto. Entonces, fíjense, en chicos, ¿y sabe por qué ha pasado esto? Porque lo que se decía antes de sinusitis ya varió por la aplicación de estos nuevos conceptos de tratamiento antibiótico más temprano, ¿ya? Vean este otro caso, aquí tenemos nivel hidroaéreo y mucosa engrosada en las celdillas etmoidales. Ahora, ya los casos avanzados se van a ver como esto, miren. En este caso, un paciente, corte coronal, un nivel hidroaéreo bien puesto, celdillas etmoidales completamente ocupadas, seno maxilar izquierdo totalmente ocupado. Vean ustedes, quiero mostrarles estos casos de acá abajo, son niños muy chiquitos. Estos niños chiquitos tienen solamente senos maxilares y celdillas etmoidales, porque todavía los frontales y el esfenoidal aún no se han desarrollado. Todos ellos están comprometidos, es decir, completamente opacos. Cuando en un niño, como estos que les acabo de nombrar, o este otro, que es un niño mayor, fíjese, tiene todo el seno ocupado y las celdillas etmoidales ocupadas, a esto se suele llamar pansinusitis, pansinusitis, así como el pan que comemos, ¿no?
El término PAN quiere decir afectación generalizada. ¿Ok? Miren ustedes esto que le voy a preguntar nuevamente a mi colega Gilma. ¿Qué te parece esto que te estoy presentando, Gilma? Aquí, bueno, veo bastantes ya. Eso les justo estaba pensando que sí veo también bastantes con sinusitis en niños pequeños. Aquí ya Mm. veo, me parece que hay también un desgaste del borde óseo, ¿no? En la primera imagen. Y también veo Ajá, burbujitas, entonces me parece que son también infección aeróbico. exacto. Aquí, Mira, mira lo que vamos a ver. A ver, se está dando tratamiento a las bacterias han evolucionado, los criterios de sinusitis han cambiado para dar tratamiento antibiótico. Miren lo que se está encontrando ahora como variación de los procesos sinusíticos, como dice la doctora Gilma. Miren cómo este seno maxilar, estos niños ya son grandes, aparece sí un nivel hidroaéreo, pero vean estos tabiques que se están mostrando. Vean ustedes este seno frontal con engrosamiento de la mucosa y burbujas con aire. Miren acá estas otras cavidades que tienen una especie de red que se está formando en el interior del seno con burbujitas, igual que acá, ¿sí? Esos son nuevos signos de tomografía computada que aparecen en los seres humanos actuales, probablemente por la evolución tanto del tratamiento como de las bacterias, para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Así es que tomen en cuenta estos cambios que están habiendo. Bien, hablándote un poquito de sinusitis crónica, miren ustedes, la sinusitis crónica es aquella, acuérdense ustedes, que ya pasa 2, 3 meses, se curó el niño. Esto suele pasar más en adolescentes y adultos, pero luego que le están dando los antibióticos vuelve a aparecer. ¿Y qué es lo que sucede en estos niños? Bueno, estos pacientes ya, como les dije, son más grandes y ellos suelen tener signos muy parecidos a la patología aguda, ¿no es cierto? Nivel hidroaéreo, ocupación del seno, pero aparecen otras situaciones como la aparición de esta masita que ustedes ven acá o acá, ¿no? Esas masitas se llaman pólipos. ¿Qué son los pólipos? Un engrosamiento inflamatorio de la mucosa sinusal. Y esto es típico de las sinusitis crónicas recurrentes. Se cree que esto sucede en pacientes que están asociados a alergias y una serie de cosas que son más complicadas, y ¿no? tengo una preguntita, ¿eso que está ahí con las flechas sería un quiste de retención mucosa o ya se considera un pólipo? Bueno, porque está en la parte superior de la pared, es más frecuente que sea pólipos. En el diagnóstico diferencial con quistes de retención odontogénica, Abajo no. decimos cuando están abajo y están asociados a las piezas dentales. ¿Hecho? Claro, el radiólogo a veces no puede saber si es quiste o pólipo y a veces solemos decir, sobre todo cuando están en la base, quiste o pólipo, ¿no? Si le hago una resonancia magnética, probablemente voy a tener mejor resultado. Bien, vamos a ver. Miren, niños mayores y adolescentes. ¿Qué comportamiento tienen con respecto a la sinusitis los niños mayores o adolescentes? Y aquí están ustedes, chicos. Desarrollan una serie de patologías sinusales propias de la cronicidad, alergias y mala higiene dental. Típicamente es el chico que está en la universidad, estudió hasta la madrugada, ya se atrasaba a clases, no ha tenido higiene dental porque se fue a clases, luego se ha pasado en clases hasta las 6 de la tarde, comió, no tiene higiene dental y ellos van a desarrollar algunas cosas como las que les voy a mostrar. Miren, como hemos dicho, la sinusitis es un proceso generalizado de la mucosa respiratoria, pero va a haber algunos niños jóvenes que no se va a presentar como tal. Estoy hablando de que resulta que un joven, en lugar de tener una afectación, digamos, generalizada de la mucosa respiratoria, solo tiene afectación de una sola cavidad. Y eso ya me va a preocupar, porque los diagnósticos diferenciales podrían ser sinusitis odontogénica, algo que se llama un pólipo antrocoanal,
algo llamado mucosele o hasta una neoplasia. ¿Ok? Esta parte que vamos a ver, chicos, ya es un poquito más de especialidad, por eso solamente se la voy a nombrar, pero de todas maneras, dado que estamos tomando el tema de infección respiratoria alta, se lo quiero mostrar del material que yo he recogido a lo largo de toda mi vida. Mire este caso de acá. Esta es una paciente joven que como antecedente tenía un tratamiento endodóncico. Fíjense cómo se había hecho aquí un tratamiento endodóncico y ha desarrollado un absceso periapical. Entonces, esta paciente está como complicación haciendo una sinusitis de tipo odontógeno. Estos pacientes suelen aparecer con un dolor muy importante porque hay una presión enorme dentro del seno maxilar y estos pacientes, miren, se desesperan con el dolor importante que tienen y obviamente tienen que ser intervenidos para poder drenar el contenido purulento a presión que tienen ellos en las cavidades, ¿no? Este es otro caso de una joven, ya pacientes más grandes, ¿eh? Ya no son tanto los niños chiquitos, que le habían hecho un tratamiento en los odontólogos, pero miren cómo ellos, no sé lo que hicieron, pero perforaron el piso del seno maxilar. Y las raíces dentarias y todas las bacterias de la cavidad oral están en contacto con esta cavidad perforada y miren cómo ha hecho una sinusitis de origen odontógeno, ¿no? Estas son cosas raras que aparecen. A ver, déjame ver. Ahora quisiera pasar, en cambio, a estos niños chiquitos. Mira qué preciosidad este bebé. Son niños menos de 1 año, 2 añitos, y ellos van a hacer complicaciones de sinusitis como las siguientes. A ver, quisiera que vean, chicos, este caso de acá. Y le voy a pedir a Hans, ¿estás ahí todavía, Hans? Hans Ulrich, ¿estás o no estás, Hans? Yo creo que la mayoría se fue a comer, ¿ah? Creo que vamos a privilegiar en el examen esta clase para los que estuvieron, sepan más, y los que no estuvieron, pues ni modo. A ver, Daniel Cisneros y Génesis, ¿están por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Ya. A ver, ¿qué te parece lo que te estoy presentando en este caso? Observa estas tres proyecciones de arriba. Con una sola palabra, dime, ¿cuál es tu diagnóstico aquí? Em, con una palabra no sé, pero yo no veo que haya aire ahí en los senos paranasales. Claro, pero mira, como los maxilares están ocupados y las encías delmoidales también están ocupadas, ¿cómo le llamarías a este proceso? Yo pensaría que es sinusitis, ¿Una qué? una sinusitis grave. Bueno, es una sinusitis de todas las cavidades y te acuerdas que habíamos dicho que cuando esto sucede solemos llamarle pan sinusitis, como el pan de Cierto. comer, Ajá. ¿ya? Ahora mira la complicación que está teniendo este niño. Veamos la caja timpánica. En la caja timpánica vemos que toda la caja timpánica está ocupada por contenido infeccioso inflamatorio y esta infección ha pasado también a las encías mastoideas. Los niños chiquitos pueden hacer muchas complicaciones, ¿ok? Quisiera que vean este caso de aquí. ¿Cómo ven? Tú misma, dime, ¿qué estás observando? ¿Qué te llama la atención en este caso? ¿Sí me escuchaste? Sí lo escuché, doctor. Ese es el edema periorbital. Claro, mira, ¿se acuerdan que les había dicho que les voy a hablar un poquito después de esto? Mira estos niños chiquitos lo que están haciendo. Edema periorbitario en este niño y edema hemifacial en este otro. Cuando los niños aparecen sin un motivo, sin una razón, con este tipo de edemas o celulitis, no les ha picado un mosquito, no han tenido alergia, no han tenido un trauma, hay que pensar que ese proceso puede venir de las cavidades paranasales y estás obligado a explorar las cavidades paranasales. Quiero que vean este caso.
Este niño tiene sinusitis y vean ustedes cómo aumentó el volumen de los tejidos blandos de la frente. Este niño está comenzando a hacer un proceso de meningitis, por lo que se ha hecho una resonancia magnética. Miren la resonancia magnética de este niño con contraste, muestra que la meninge está captando contraste y eso es diagnóstico de resonancia magnética de meningitis. Entonces, este niño ha hecho meningitis secundario a una sinusitis importante. Vean este otro caso de acá. Miren el aumento de volumen muy importante de la región frontal. En cambio, aquí sucede otra cosa que es muy preocupante porque en el lado derecho este es el hueso frontal y en el lado izquierdo el hueso frontal está totalmente carcomido y esto se llama una osteomielitis asociada a sinusitis. Entonces, no se olviden que estas son complicaciones de estos pacientes, ¿no? A ver, todo el material que a continuación tengo ya es un material de especialidad. Ya no quisiera redundar con eso porque sale fuera del contexto de lo que ustedes tienen que aprender, pero no quisiera terminar esta clase sin mostrarles un poquito algunos casos clásicos de la imagen, como lo que les voy a mostrar. Ya dejé la parte de la sinusitis y de la adenoiditis. Me voy un poco más abajo y estoy tratando esta zona que es la epiglotis, la glotis y el inicio de la tráquea. Aquí se van a dar algunas patologías que quizá tú pudiste ver con tus ABPCistas y cuáles son estas: epiglotitis, croup y eventualmente cuerpos extraños. Entonces, quisiera que veas acá, miren, tengo este niño que ha disminuido el diámetro transversal de la tráquea. Mire usted, la tráquea debe ser un tubo paralelo y en este caso la tráquea se ha vuelto más finita y tiene como una punta. Esto le llaman el signo de la punta del lápiz o del campanario y es propia de una enfermedad que usted estudiará en los cursos superiores que se llama Krupp, ¿ya? Krupp. En este segundo caso, esta zona de aquí se llama la epiglotis. La primera enfermedad tiene un origen viral y en este caso es la epiglotis. Fíjate que parece que es un dedo que está así, precisamente se llama el signo del dedo y esto es propio de la epiglotitis, ¿ya? Epiglotitis. Bien, miren acá estos casos de epiglotitis y acá un caso mayor donde la epiglotis se ha dematizado tanto. Cuando se dematiza la epiglotis, cae sobre la tráquea y tapa la tráquea, ¿ya? Y estos niños entran en una insuficiencia, una dificultad para respirar muy importante. Vean ustedes aquí, tenemos este niño, miren acá, se tragó una aguja, ¿eh? En este caso, una vértebra de pescado que está dentro de la tráquea. Aquí un botón que está dentro de la tráquea, ¿ya? Y aquí una espina de pescado que del esófago atravesado hacia la tráquea. Estos son de pronto hallazgos que se pueden encontrar también en los niños chiquitos que, que tienen un comportamiento especial y que casi solo a ellos les pasa. Muy bien, creo que con eso podemos dar concluida esta clase. Creo que estamos básicamente al día. La próxima semana, a ver, yo tengo reposo precisamente, a ver, creo que el día jueves ya me voy a incorporar. Entonces, mi querida Laurita, en teoría deberíamos tomar la próxima clase que va a ser de infección urinaria, que es bien importante. Lo haríamos también por este método, Laurita, ¿me escuchó? Sí, sí, de acuerdo, a esta misma hora. Ya, entonces trate de convocar más a sus compañeros porque después cuando presentemos los exámenes y no están atendiendo a estas clases, realmente no vamos a tener un buen rendimiento. De acuerdo. Ok, chicos, muchas gracias. Gracias, Gilma, por asistir a la clase. Un abrazo para Gracias ti. también, mi doc. Ok.
Gracias, doctor.